esta integral va a ser la integral entre 0 y t de la Heaviside de t, de tau, perdón, por de omega t menos tau, diferencial de tau, desplazo a la otra. O la integral entre 0 y t del seno de omega tau por la Heaviside de t menos tau, diferencial de tau. Y siempre que tengan esta, una función, convolución con la Heaviside, dijimos, por la última propiedad que vimos hoy, que les muestro acá, por este esquema que hicimos acá, la convolución de una función por la Heaviside directamente es la integral entre 0 y t de f de t, de tau, perdón, diferencial de tau. O sea que siempre nos conviene tomar esta. Profe, disculpe, ¿podría bajar un poquito la hoja que yo me quedé? Heaviside por el seno de omega t. ¿Y dónde te quedaste? Más arriba en la hoja. ¿Acá? Sí, y lo que pasa es que no veo. Ojalá sí, ahí está. Ahí está. Por. Entonces vamos a trabajar directamente con esta. ¿Por qué? Porque esta función vale 1. Entre 0 y t vale 1. Por lo que vimos antes. Entonces directamente es la integral entre 0 y t del seno de omega tau diferencial de tau. Bueno, entonces la integral del seno es menos el coseno de omega tau sobre omega, entre los extremos 0 y t. Reemplazamos y me va a quedar menos el coseno de omega t menos, con este menos me queda más, el coseno de 0, todo sobre omega. El coseno de 0 es 1, o sea que me queda 1 menos el coseno de omega t sobre omega. Entonces, la transformada inversa de nuestro ejercicio, que estaba por dónde, acá, del ejemplo 2, nosotros arrancamos con este ejercicio. Distribuimos, aplicamos la propiedad de linealidad, la transformada de este término directamente de tabla era el seno omega t sobre omega, y la transformada de inversa, perdón que no ven nada acá, de esta parte es la que usamos convolución para transformar. Esta parte la escribimos como 1 sobre s por omega sobre s cuadrado más omega cuadrado que está acá. Y entonces aplicamos el teorema de convolución. Bueno, y esto nos dio 1 menos coseno de omega t sobre omega. Entonces, ahora sí voy a escribir bien la transformada inversa de S más J omega sobre S que multiplica a S al cuadrado más omega al cuadrado va a ser igual al seno de omega t sobre omega, que era la primera parte, y la segunda parte nos dio más J, 1 menos el coseno de omega t sobre omega. Y ahí tenemos la función que depende del tiempo. Bueno, y ahora vemos el último método para antitransformar, que es el método de los residuos, que tiene mucha relación con lo que nosotros ya estuvimos estudiando como el teorema de los residuos para resolver las integrales complejas. Bueno, no sé si quieren alguna pregunta de lo que hicimos hasta acá. Si no, pasamos ya al método de los residuos, que es el último método que vamos a ver.
Después ya en la próxima clase directamente comenzamos con la aplicación de Laplace, del método de Laplace, para resolver ecuaciones diferenciales. O sea, vamos a aplicar todo esto que estuvimos viendo directamente en la resolución de una ecuación diferencial. Bueno, ¿qué dice el método de los residuos? Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto primeramente que la transformada de Laplace de una f de t es una f de s y existe si la integral entre ser infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t converge o es convergente, lo cual quiere decir que tiene límite, porque fíjese que uno de los extremos es justamente infinito, una integral impropia. Y decíamos que si la función f de t era seccionalmente continua de orden exponencial alfa, que ya sabíamos lo que quería decir, eran razones suficientes para asegurar que esta integral es convergente, con lo cual asegurábamos la existencia de f de s. Por eso se llama el teorema de existencia. Y decíamos que esta integral converge para los valores de la parte real de S, que es sigma mayor justamente que alfa, porque S era una variable donde su notación era sigma más j omega, donde sigma era la parte real y omega la parte imaginaria, porque S es una variable compleja. Entonces, también se puede demostrar, y nosotros lo decimos, que en este semiplano, acá voy a poner con línea punteada porque tiene que ser mayor, esta era justamente la abscisa de convergencia. En este semiplano, la función f de s era analítica, con todo lo que ustedes ya estudiaron que significaba que una función sea analítica. Puede tener algunas singularidades aisladas, ¿no es cierto? Los puntos singulares de una función analítica eran justamente aquellos puntos en los cuales la función deja de ser analítica. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar a través del método de los residuos justamente la función f de t? Bueno, lo que dice el método de los residuos es lo siguiente. Ahora sí vamos a hacer el enunciado. Bueno, supongamos que f de s es una transformada de Laplace que tiene un número finito de polos. Un polo podía tener una función en un punto singular, podía ser un punto singular esencial, un punto singular removible o evitable, o un punto singular donde la función tiene un polo, de polos. A la izquierda del semiplano, la parte real de S mayor que alfa. Entonces, f de t, que sería igual a la transformada inversa de f de s, va a ser igual a la sumatoria de los residuos de la función f de s por e a la st en cada uno de los puntos s sub i con i variando de 1 a n. La función f de t va a estar definida para los valores de t mayor o igual que 0 y f de t es igual a 0 para los valores de t menores que 0. Trabajamos con las funciones definidas en t mayor o igual que 0.
Fíjense que la función con la que vamos a trabajar es justamente f de s por e a la st. ¿Y esto de dónde sale? Y bueno, habíamos visto que la función f de t era 1 sobre 2 pi j por la integral cerrada sobre c de f de s por e a la st diferencial de s. Esta es la función. La función exponencial e a la st, la función compleja, es una función entera, o sea que no tiene singularidades. Era una función analítica en todo el plano complejo, por eso la llamamos entera, ese tipo de funciones que no tiene puntos singulares. Los únicos puntos singulares en los cuales va a tener un polo van a ser los de f de s, que son singularidades aisladas. Bueno, por el teorema de los residuos, si esta es una integral compleja, esto va a ser igual a 1 sobre 2 pi j, por el teorema de los residuos sería 2 pi j por la sumatoria de los residuos de la función. La función integrando es f de s por e a la st en cada uno de los puntos s sub i. 2 pi j se va con 2 pi j, entonces directamente obtenemos la f de t, la original, como la sumatoria de los residuos con i variando de 1 hasta n. De acá saldría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Primero, construir la phi de s, que va a ser igual a f de s por e a la st, todo esto es la función, por s menos s sub i elevado a la m, porque acá pasa todo lo que veníamos estudiando. Si una función compleja tiene un polo de orden m en un punto s sub i, decíamos que la función f de z se podía escribir como pi de z sobre z menos z0, ¿se acuerdan? A la m. Haciendo un pasaje de términos, la phi la obteníamos multiplicando f de z por z menos z0 a la m. Donde este m, en principio, coincide con el orden de multiplicidad de la raíz z0 en la cual están analizando. Y acá se tenían que dar tres cosas. Primero, bueno, obtienen la phi multiplicando f de z por z menos z0 a la m, pero nuestra función ahora tiene esta forma, es una f de s por e a la st. Entonces, esa multiplicamos por s menos s sub i a la m. Después tenían que verificar que phi en z0 distinto de 0. Entonces, y por último, que phi en z0 debe ser analítico. Esto estoy repasando. Esto es lo que hacíamos nosotros cuando veíamos la función compleja. Si esto se daba, decíamos que la función en el punto z0 tiene un polo de orden m y el residuo en el punto z0 lo calculamos como 1 sobre m menos 1 factorial por el límite con z tendiendo a z0 de la derivada de orden m menos 1 respecto de z de la f de z por z menos z0 a la m. Así calculamos el residuo. Bueno, ahora, ¿cómo sería en nuestro caso para el teorema de los residuos aplicando como antitransformar una función? Construimos la phi de s como f de s por e a la st por s menos s sub i a la m. Segundo, verificamos que phi en s sub i tiene que ser distinto de 0. Tercero, phi en S sub i debe ser analítica. Entonces, el residuo de f de s por e a la st en S sub i lo calculo como 1 sobre m menos 1 factorial por el límite cuando s tiende a S sub i de la derivada de orden m menos 1 respecto de s m menos 1 veces de f de s por e a la st, porque la función tiene esta forma, por s menos s sub i a la m. Con esta fórmula yo obtengo el residuo. Y después sumo. En este caso tomo todos los residuos que tengan la función porque nosotros no lo hacemos, pero
lo que se hace es tomar como un contorno cerrado, donde justamente una de las es justamente sobre la recta, la parte real de S mayor que alfa, y una semicircunferencia, un contorno así, donde el radio tiende a infinito, el radio de esta circunferencia, con lo cual tengo que tomar todos los puntos singulares que tenga la función que estoy analizando. En este caso, las singularidades van a estar dadas por f de s, porque la función exponencial e a la st es una función que no tiene singularidad. F de s generalmente viene expresada como el cociente de dos polinomios. Entonces los puntos singulares van a ser los ceros del denominador. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Van a hallar la transformada inversa de 1 sobre s menos 2 por s más 1 al cuadrado, por el método de los residuos. Bueno, fíjense que acá la función f de s directamente ya está factoreada. Yo ya veo cuáles son sus puntos singulares. Los puntos singulares va a ser s igual a 2, positivo, y el orden de multiplicidad 1, y el otro punto singular es s igual a menos 1, y el orden de multiplicidad, ¿cuánto sería? 2, porque está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Si no, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, si viene expresada como el cociente de dos polinomios, de S, tienen que factorear tanto polinomio que tienen en el numerador y en el denominador, y si tuvieran factores comunes, cancelar los factores comunes, ¿está? Porque siempre partimos de que no tienen factores comunes entre sí. Eso lo pueden ver si los expresan en forma factoreada y cancelan, simplifican, quiere decir primero los factores comunes, y recién se ponen a aplicar el método. Entonces los puntos singulares son 2 y menos 1. Orden de multiplicidad 1 y orden de multiplicidad 2. Entonces, tengo que calcular el residuo en esos dos puntos. O sea que por este método va a ser el residuo en 2 más el residuo en menos 1. Yo tengo dos puntos singulares. El residuo en 2, cálculo del residuo en 2. Primero construyo la phi, y la phi de S va a ser 1 sobre S menos 2 por S más 1 al cuadrado por E a la ST, que la voy a poner acá, por S menos 2. Como el orden de multiplicidad es 1, M vale 1, o sea que multiplico por S menos 2 nada. Este S menos 2 se va con S menos 2 y me quedaría E a la ST sobre S más 1 al cuadrado. Acá aparece siempre la exponencial, acuérdense. Segundo, verifico que phi en 2 tenga que ser distinto de 0. Y efectivamente, E a la 2S sobre, perdón, a la 2T, S que toma el valor de 2, sobre 2 más 1 al cuadrado, esto es igual a E a la 2T, sobre 2 más 1 al cuadrado es 9, y esto es distinto a 0. Y tercero, phi de S debe ser analítica en S igual a 2. Y sí, porque esta función, S más 1, el único punto singular con el cual la función dejaría de ser analítica sería para S igual a menos 1, pero estamos analizando en el punto 2.
Con lo cual la función es analítica en el punto que estamos analizando, que es 2. Entonces, el residuo en 2 va a ser directamente m vale 1, o sea que me va a quedar la derivada de orden 0, el 0 factorial, por el límite con s tendiendo a 2, por la derivada de orden 0 respecto de s, de esta función, que es e a la st sobre s más 1 al cuadrado. Lo que hice es aplicar esta fórmula donde m vale 1, o sea que me va a quedar 1 sobre 0 factorial. Por el límite con s tendiendo a 2, lo mismo acá la derivada de orden 0, que es directamente el valor que toma la función en el punto. Reemplazamos y me va a quedar, ya lo teníamos calculado, sí. Me va a quedar e a la 2t sobre 2 más 1 al cuadrado, que es e a la 2t sobre 9. Y ahora calculo el residuo en menos 1, que es el otro punto. De vuelta, entonces, phi de s va a ser igual a e a la st sobre s menos 2 por s más 1 al cuadrado. Y tengo que multiplicar por s más 1 al cuadrado. Esto se va con este y me queda e a la st sobre s menos 2. Segundo, phi en menos 1 tiene que ser distinto de 0. Entonces, phi en menos 1 va a ser e a la menos t sobre menos 1 menos 2, que es e a la menos t sobre menos 3. Menos 1 menos 2 menos 3. Y esto es distinto de 0. Tercero, phi en menos 1 debe ser analítica. Y sí, de vuelta, fíjense que tengo el cociente de una función exponencial que es analítica en todo el plano complejo dividido el polinomio de s menos 2. En menos 1 no tiene ningún problema. El problema serían 2, pero estoy analizando justo en menos 1. Entonces, analítica en el punto, sí es analítica en el punto. Y el residuo en menos 1, ahora sí, como multipliqué elevado al cuadrado de acá, saco que m es igual a 2. Entonces, en esta formulita que teníamos acá, m vale 2, o sea que me va a quedar 1 sobre 2 menos 1, 1 factorial, por el límite cuando s tienda a, o acá, si quieren acá, acá escribí cuando s tiende a menos 1 por la derivada primera respecto de s, de f de s por e a la st multiplicada por s menos, en este caso más 1 elevado al cuadrado. Entonces va a ser 1 sobre 1 factorial por el límite cuando s tiende a menos 1 por la derivada primera respecto de s de la phi de s, que es e a la st sobre s menos 2. Bueno, derivamos ahora esta expresión con respecto a s y tengo, derivo como un cociente. La derivada del numerador va a ser e a la st por t, por el denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador, que es 1 con respecto a s por el numerador sin derivar, todo sobre el cuadrado del denominador, entre con s igual a menos 1, evaluado en el punto menos 1. Y bueno, el factorial de 1 es 1. Entonces reemplazo s por menos 1 y me quedaría t por e a la menos t por menos 1 menos 2 menos e a la menos t sobre menos 1, perdón, menos 2, todo elevado al cuadrado. Menos 1 menos 2 es menos 3t por e a la menos t menos e a la menos t todo sobre menos 1, menos 2, menos 3. Pero elevado al cuadrado es positivo 9. Si saco factor común acá, menos e a la menos t, me va a quedar menos
3t menos 1, 2 sobre 9. Bueno, tenemos entonces un residuo y el otro residuo. Con lo cual, la integral, la antitransformada de 1 sobre s menos 2 por s más 1 al cuadrado va a ser igual a e a la 2t sobre 9 más e a la menos t sobre 9 que multiplica a menos 1 menos 3t. Esto lo podemos escribir como 1 noveno que multiplica a e a la 2t menos e a la menos t, saco el signo menos acá y acá me va a quedar 1 más 3t. Bueno, esta es entonces la transformada inversa de la función que depende del tiempo de esta función que teníamos que encontrar. Acá pueden distribuir esto. Este es el método nada más. Después tienen que formar una función en el dominio del tiempo, ¿está? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, disculpe, suma los residuos, a eso por definición antitransformada. Sí, te va a dar una función del tiempo, son los residuos así. Si ustedes tienen dudas, si hicieron correcto, ¿qué tienen que hacer? Transformar esto y le tiene que dar esta expresión que ustedes de la cual partieron. Si tienen dudas, siempre hagan eso. En los parciales controlen y vuelvan a transformar para cada paso que hagan hasta que tengan, digamos, práctica, transformen otra vez para que les vea que le da la función de la cual ustedes partieron. Todos los pasos, ustedes por ahí no hacen falta que hagan todos los pasos, como cuando están haciendo las integrales, ¿está? Para antitransformar directamente saben que es residuo, calculan, construyen la phi y se ponen a ver y hallan el residuo directamente. Después suman, como dijo el compañero, el residuo y obtienen directamente la función del tiempo como la suma de los residuos. Bueno, con esto ya terminaríamos el tema de transformada inversa y en la clase siguiente la idea es comenzar a resolver las ecuaciones diferenciales utilizando este método, este operador de Laplace. Nosotros tenemos algunos ejemplos de cómo vamos a ir resolviendo las distintas ecuaciones. Antes de pasar al método clásico. No sé si tienen alguna pregunta. Acá lo que tienen que hacer es aprender bien las propiedades y aprender a transformar. Manejar esta tablita que yo les dije que les voy a tratar de poner en la unidad 6. Esta tablita que son las que nosotros encontramos, las transformadas, que son las básicas, digamos. Ustedes tienen que saber para poder comenzar ahora el tema de resolver la ecuación diferencial aplicando Laplace. Estas ya las tienen que saber todas estas ejercicios. Bueno, mañana ustedes van a terminar de ver toda la parte de transformada inversa y ahí van a hacer más ejercicios. Acuérdense, fracciones simples, el método del desarrollo de Heaviside, que es un caso particular de las fracciones simples, que son cuando todas las raíces son simples, de orden de multiplicidad 1, el método de convolución que vimos hoy, y el método de los residuos, que es utilizar lo que ustedes ya conocen en variable compleja, para resolver integrales complejas, teniendo en cuenta que
la definición de la transformada inversa es justamente esta integral compleja. La integral compleja le aplicamos el método de los residuos, que sería esto, donde ahora la función es f de s por e a la st. Esa es la particularidad que tiene, o la diferencia con respecto a lo que veníamos viendo. Después todo lo otro es igual, nada más que en lugar de la variable z, la variable compleja es s. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Pablo, te escucho, Pablo, ¿qué pasa? ¿No ven bien acá? Ahí. La fecha del segundo parcial está pensada para la última semana de... Ahora vi que el cuatrimestre se prolongó un poquito, pero está pensada para el 20... A ver. Bueno, el miércoles les digo bien, pero es porque nosotros tenemos el parcial, el recuperatorio, y ahora vi que el cuatrimestre termina el 8 de julio, creo que termina. Así que es bien a fines del mes de junio, porque tenemos segundo parcial, recuperatorio y el extraordinario. El miércoles le voy a decir bien la fecha. Nosotros teníamos una fecha probable, pero ahora que ya tenemos bien un panorama de cómo vamos a avanzar si vamos a mantener esa fecha o no. Y, profe, ¿no sabe por las dudas cuándo nos entregan las notas del recuperatorio? No, porque el profesor tiene que corregir y ahora ya directamente van al extraordinario, así que los que no pudieron aprobar, le quiero decir, entre el parcial y el recuperatorio, ya van al extraordinario, o sea que ahora yo calculo que le va a llevar toda esta semana corregir el parcial. Así que no les quiero decir que para el viernes va a estar, pero lo más seguro es para la semana que viene, para la clase, el práctico la semana que viene, el martes. Pero si él ya se pone a corregir y corrige antes, yo me imagino que para este viernes ya les va a dar porque después seguramente los que están interesados van a querer ver, ¿no es cierto?, las correcciones y eso. Comenzaron a hacer algunos prácticos ya de la serie de Laplace, o sea, ya lo resolvimos, clase, pero ustedes les quiero decir. Bueno, si comenzaron el miércoles, después de la teoría, si alguno tiene alguna duda, yo les había dicho que le tenía que armar unos videos, no sé si al final no puse todos los videos, si necesitan de algunas propiedades como se aplican para la unidad 6, porque si uno aprende bien a transformar, después el camino inverso, la antitransformada, sale más sencillo. Le necesitan los videos como para consultar cuando tengan dificultades. Sí, profe, la verdad que sí, yo estuve buscando y no encontré. No, porque no subí, todavía no hice al final los videos. Bueno, entonces voy a hacer eso, les había dicho que iba a hacer y no hice. Así que bueno, entonces, a pesar de la clase que tuvieron ya de práctico, ustedes parece que necesitan el video para ir y consultar cuando tengan dificultad, cuando estén resolviendo. Entonces voy a ver por lo menos con las propiedades de traslación y algún otro ejercicio, lo que están ahí en el práctico que hicimos en la teoría. Podríamos hacer consulta, sí, pueden hacer consulta el miércoles. Yo hoy estoy a las 7, tengo que estar en otro lado, pero el miércoles sí,
Y yo voy a tratar que entre hoy y el miércoles, que ya vamos a comenzar con la resolución de ecuaciones diferenciales por el método de Laplace, yo pueda ya haber subido algún videíto, cosa de que ustedes tengan donde consultar cuando tengan dificultad y se pongan a resolver el práctico. ¿Mm? Sí, el miércoles pueden hacer consulta. Bueno, el miércoles entonces a las 5 nos conectamos. Bueno, Si no profe. tienen- Bueno. ¿Ahora escucharon bien? De acá del comedor no tuvieron más, escucharon bien, fue clara la... Ah, bueno, entonces es un problema. Bueno, vamos a ver si para el miércoles podemos solucionar eso. Bueno, nos encontramos el miércoles, chicos. Hasta el miércoles.